1:14 del mediodía. ¿Qué es esto, Samuel? Que me levanta el ánimo. Pues un Buenas temazo. tardes. Como no un clásico olvidar, los clásicos, los más fanáticos de Iron Maiden conocerán este 2 Minutes to Midnight, 2 minutos hacia la medianoche. Bueno, pues una canción que viene bastante bien para iniciar la sección de hoy, porque hablamos del reloj del apocalipsis o del fin del mundo. Hay que recordar que esta canción que canta el gran Bruce Dickinson con su banda Iron Maiden está basada en cuando en ese septiembre de 1953 el reloj alcanzó las 11:58, estando cerca de esa medianoche. Eso ocurrió cuando Estados Unidos y la Unión Soviética probaron la bomba atómica. Luego llegaría pues todo el fue uno de los puntos más álgidos de esa Guerra Fría de aquellos años 50, que está más caliente que nunca. Y ahora, fíjate que es un tema que ya hemos tratado aquí, ¿eh? Yo no sé si recordarás, sí, lo recuerdo, sí. Creo que han pasado ya 3 añitos, como pasa el tiempo. Bueno, vamos a hablar hoy del tiempo precisamente, que estuvimos hablando de ese Doomsday Clock, ese reloj del apocalipsis o del fin del mundo. ¿Qué es esto? Porque ha salido a la palestra de nuevo hace poquitas semanas, porque en la canción hemos escuchado que estaba a 2 minutos. 2 minutos todavía es lejos. Ahora está a 90 segundos de la medianoche. O sea, es lo más cerca que ha estado del fin del mundo. Son 78 años de historia lo que tiene este reloj, que no es un reloj físico como tal, ¿vale? No se mantiene en ningún lugar que esté marcando ese horario en concreto, sino es algo, ahora lo vamos a repasar en qué se basa esto, por si alguno no escuchó la sección de hace 3 años, pero bueno, que sepa que la información también está en elsecretodelacaverna.com. Pues bueno, sus 78 años de historia, que es lo que tiene este reloj ficticio, es lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final, esa medianoche. ¿Y qué pasaría entonces cuando el reloj llegara a medianoche? Que supuestamente pues sería nuestro final de los tiempos, el apocalipsis, como quieran llamarlo. Bueno, como decía, esto no deja de ser una herramienta simbólica. Fue creada por el Boletín de Científicos Atómicos en el año 1947 en la Universidad de Chicago, en la cual 5 años antes, en el 42, consiguieron dividir por primera vez el átomo, el elemento que fue esencial para lo que fue el primer comienzo de la energía atómica. Fundado nada más y nada menos, ojo, porque este Boletín de Científicos Atómicos fue creado nada menos que por Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer. Si no han visto la película Oppenheimer, es obligatorio que la vean, porque esta semana yo. Es buenísima. ¿Te ha gustado? Muy larga, pero está muy bien, ¿eh? Sí, está bien, pero bueno, yo no sé, esperaba otra cosita. Sería por expectativas, claro. No sé. Bueno, más bien porque ahí, de manera cinematográfica, tienen un poco lo que fue importante en la historia de la creación de la primera bomba atómica y demás. Sí. Bueno, si hace 2 años contamos que ese reloj estaba a 100 segundos de ese hipotético final con la pandemia de COVID-19 y posteriormente con el comienzo de la guerra de Ucrania, hasta ahora el tiempo no ha aumentado, sino que ha visto una disminución de 10 segundos menos, con varios conflictos que tenemos, el conflicto en Oriente Medio, el incremento del arsenal nuclear por grandes potencias y más elementos que los científicos normalmente se basan sobre todo en el tema de la energía nuclear, porque cuando fue creado fue para eso, pero ya meten distintos temas, ¿no? Que si ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, que si el estado del cambio climático, bueno, pues otras teorías que están ahí como posible, hipotético y final de nuestros tiempos. Bueno, pues es curioso, esa manecilla imaginaria ya se ha movido 25 veces en los más de 78 años de su existencia. Al final, ese supuesto juicio final no llega, porque el ser humano pues poquito a poco avanza en la paz, con algunas leyes, con algunos propósitos de no ir al cataclismo. Vamos a ver qué pasa ahora, si finalmente se termina con la guerra de Ucrania, si finalmente se termina el conflicto entre Israel y Gaza, pero es cierto que desde el año 2023 hasta ahora el reloj no sube de los 90 segundos del final. ¿Por qué? Bueno, hemos tenido recrudecimiento de los conflictos bélicos, sobre todo en Ucrania. Tenemos lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Tenemos la irrupción de la IA, que la irrupción de la IA, como decimos, estos científicos, en el mundo científico también están un poco preocupados, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y han sido acontecimientos que parece que no suavizan la situación. Y ahora yo sumaría la pregunta, ¿se sumará ahora el cambio político en Estados Unidos, todo el terremoto Trump, que desde que ha llegado está todo el mundo pendiente de cuál es la próxima orden, el próximo acuerdo, qué va a pasar, en fin? Bueno, pues según el Doomsday Clock, el año que más lejos hemos estado de esa medianoche fue en 1991, cuando la manecilla retrocedió hasta las 23:43, porque claro, el final llega como, el final de un día, el comienzo de esa medianoche son las 00:00. Pues bueno, en ese año 91 estuvo a las 23:43 a causa del fin de la Guerra Fría,
después del derribo del muro de Berlín y demás, la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas también por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, y estar ahora, 34 años después, a menos de 90 segundos, significa estar en un momento de peligro sin precedentes, lo que no quiere decir, ojo, y vuelvo a repetir, que se vaya a producir del todo nuestro final. Es algo metafórico, simbólico, una especie de seguimiento que llevan haciendo desde este boletín de científicos atómicos, que se reúnen en una junta, como todos los políticos, como todas estos temas, pues se reúnen en una junta. Son expertos con un profundo conocimiento de la tecnología nuclear y la ciencia del clima, realizan 2 reuniones cada año con el objetivo de evaluar la situación global y finalmente determina en qué sentido mover las manecillas del reloj. No es una herramienta predictiva, repito, sino que es el resultado de un análisis sobre los acontecimientos anuales que amenazan a la humanidad. ¿Qué te parece esto de que estemos a menos de 90 segundos? Bueno, pues lo que nos está indicando es que la cosa está revuelta, ¿verdad? Porque los científicos no lo hacen por mero capricho. Por cierto, sí estoy viendo, que has dicho antes, Oppenheimer, sí estoy viendo una serie que recomiendo a los oyentes, si no lo han visto, que se llama Chernobyl, en HBO. Buena, y es realmente interesante por aquello de conocer qué sucedió en aquel momento, qué consecuencias y cosas que ahora podemos entender en la actualidad están ahí reflejadas. Estamos hablando del año 86, del año 86, exactamente. De 1986. Más cositas que tenemos en la caverna. Bueno, pues ya que hemos hablado del tiempo, del fin del mundo y tal, hoy la sección, repito, es algo de más de actualidad. En las próximas semanas pues ya traeremos algún monotema, pero la actualidad está curiosa. Recuerdan que la última vez que estuve aquí en la sección hace 2 semanas hablaba de la probabilidad de impacto contra la Tierra del asteroide 2024 IR4 en el año 2032, que todo el mundo está hablando. Hace 2 semanas hablábamos de que la ONU había sacado el plan protocolario y demás. Pues ya que, pues por hacer una mención de cómo que ha aumentado la probabilidad de un 1,5 ha pasado a un 2,6%. Esto yo no sé si el boletín de científicos atómicos lo está teniendo en cuenta. Bueno, para 2032 todavía queda. El boletín se basa en aspectos de la actualidad. Pero si hace un par de semanas informamos de ese plan protocolario de la ONU, pues sobre este acontecimiento todavía lejano en el tiempo, pero que parece que como el tiempo va pasando muy rápido, el 2032 parece que no queda tampoco muy lejos. Ahora sabemos que el asteroide 2024 IR4, que fue descubierto en diciembre del año pasado y así es como se ha nombrado, ha aumentado la probabilidad de impacto. He dicho antes a un 2,6, no, ya está en un 3,1%. Ha aumentado un 2,6% sus posibilidades. Ahora está en un 3,1%, según los datos actualizados por la NASA y basados en 370 observaciones durante casi 55 días desde el pasado 25 de diciembre. Es decir, lo tienen más que controlado. Sí. Lo que pasa que en abril ya no se le ve. Entonces ya no se le ve y no se le va a volver a ver hasta 2028. Entonces, en escasamente un mes que tenemos que tienen los científicos para hacer ese seguimiento, ¿qué va a pasar cuando se vuelva a ver en 2028? Bueno, yo vuelvo a recordar la película No mires arriba, porque si para 2028 el meteorito ha aumentado sus probabilidades de impacto, que dicen algunos que puede ser que no, que al final puede que no, que haya una desviación en la trayectoria y que no impacte. Si impacta no va a ser en nuestro país y en nuestro continente, pero oye, sí que puede causar mucho daño. Al final, oye, si cae en una zona de la India, de Pakistán, que son países muy poblados, oye, pues imagínate todo lo que hay que montar para salvar cuantas más vidas posible. Ya no solo es la destrucción de infraestructuras, sino también el evitar que vidas humanas se pierdan en un cataclismo que yo creo que para el 2032, yo creo, no sé si la tecnología habrá aumentado y se pueda desviar de alguna manera este meteorito. Bueno, hasta 2028 no sabremos nada. De aquí a abril a ver qué pasa, si aumentan las probabilidades o no. Estaremos pendientes. Vamos a hablar un poquito del tiempo. Sí, un concepto curioso, ¿no? No del tiempo atmosférico, que también, que eso ya... Sí, que también, porque la verdad que las temperaturas que estamos teniendo en pleno febrero con 21 grados, en fin. Bueno, cuéntanos. Sí, vamos a ver. Como he hablado del tema del tiempo, en este caso con el reloj del fin del mundo y demás, hay un estudio que yo tenía ganas de comentarlo aquí contigo. Nos hace plantearnos la pregunta, una pregunta que yo no sé si la gente se la hace cada día. Supongo que cuando va con prisa al trabajo se hará la pregunta de ¿el tiempo existe o no existe? Bueno,
según un estudio publicado, bueno, el tiempo es tan fundamental para todo. Yo voy a intentar contarlo de una manera sencilla y rápida, porque hablar del tiempo nos tenemos que poner filosóficos, científicos, y no tenemos el tiempo justo para ello, aparte que puedo hacerle al oyente un lío tremendo en la cabeza. Hay un estudio que se publicado en el prestigioso diario Physical Reviews A de la American Physical Society, que se publicó el 10 de mayo del 2024, con Alessandro Copo, que es un astrofísico perteneciente al Consejo Nacional de Investigación de Italia, con Alessandro Cuccoli y Paola Berrucchi como autores, donde, bueno, como conclusión decían: parece ser que el tiempo no existe. Esto es una cuestión universal, no solo del ser humano, porque determinando entender cómo funciona el tiempo, podríamos entender cómo funciona el universo en el que existimos. Bueno, pues según las investigaciones de Copo, el primer autor que he dicho, el tiempo no sería un elemento fundamental de la realidad, sino un producto del entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que el estado de dos partículas está unido de manera en que, si cambias una partícula, la otra cambia simultáneamente, aunque esté a millones de años luz de distancia. Un observador externo que no forma parte de este sistema, dice Copo, no vería el universo cambiante que nosotros vemos desde dentro, sino un cosmos absolutamente estático e inmutable. Su conclusión: lo que nosotros percibimos como el paso del tiempo es en realidad un subproducto del enredo cuántico. Bueno, esto a la gente ¿qué habrá dicho este tío ahora mismo? Yo lo he tenido que leer literalmente del estudio, pero bueno, no se preocupen, queridos oyentes y querido Zuri, porque la física moderna, con numerosos estudios y teorías, trata de explicar el significado del tiempo, y no será la primera y seguro que ni la última que leamos una hipótesis del tiempo como una ilusión. ¡Voilà! Una ilusión. Una ilusión, pero bueno, que no es que estemos todo el día en la Matrix y fumados aquí, que estemos viendo. No. El debate sobre la existencia del tiempo está hoy en día más vivo que nunca. Albert Einstein fue uno de los primeros científicos que empezó a dar con la clave de la base de lo que hoy en su día se estudia cuando se analiza el tiempo, que va unido de una u otra forma con el espacio donde se desarrolla. Recordemos brevemente la premisa principal de la teoría de la relatividad especial y general de principios del siglo XX, que revolucionó la física cuántica. Bueno, te he traído un corte que si quieres lo podemos escuchar, es breve. Hay una película que a mí me encanta, que yo creo que es de las películas a nivel de ciencia ficción que mejor ha tratado el asunto del tiempo como algo esencial para entender no solo nuestro lugar en el universo, sino lo excepcionales que podemos ser el ser humano cuando dominemos esa dimensión del tiempo. Se llama Interstellar. El planeta está mucho más cerca de Gargantúa de lo que pensábamos. Gargantúa. Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan. ¿Y el de Miller está en el horizonte de sucesos? Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí estaremos peligrosamente cerca, y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para reducir la velocidad. No es eso, es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán 7 años en la Tierra. Joder. Así es la relatividad. Eso mismo digo yo. Así es la relatividad, todo es relativo. Bueno, no quiero hablar mucho más del tiempo porque se nos va el tiempo. Efectivamente. Nos quedan 2 minutos. Y la gente ahora no querrá meterse. 2 minutos. Claro, tenemos 2 minutos hasta la 1:30. Pues decirles también, bueno, que también la gente ahora está con el tiempo pegado, que si salen del trabajo, si tienen que ir a recoger a los niños, al colegio, en fin. Quiero terminar con una noticia que ha hablado mucha gente. Que el Diablo Negro salió en Tenerife. En Tenerife, es verdad, lo de Tenerife. Bueno, se ha liado muchísimo con el hallazgo de un ejemplar de Diablo Negro, más conocido como rape abisal adulto. A mí me encantan los nombres que le ponen a algunas especies, pero es un rape abisal adulto. Lo encontraron vivo en las aguas superficiales cercanas a Tenerife. Los informativos lo han mencionado incluso. Se ha convertido en un fenómeno viral. Y el pobre pues no ha podido sobrevivir finalmente, al final ha fallecido el pobre pez. Y claro, esto ha sido un hallazgo raro porque, no es muy normal ver un pez que vive normalmente en las profundidades marinas, en esas profundidades oceánicas donde hay seres que parecen extraterrestres, y todavía es muy desconocido el por qué se le ha visto en la superficie y además en una zona como Tenerife. Pero bueno, de todo lo que se ha contado, voy a mencionar brevemente que he estado leyendo una entrevista para National Geographic bastante interesante, porque los especialistas en National Geographic han hablado los especialistas que además lo han encontrado.
son Laia Valor y Antonio Sabuco, son los que han hablado de que son los que encontraron este pez. Y bueno, cuentan a National Geographic que fue un momentazo descubrir este animal que habita en la zona abisal, alcanza los 2000 metros de profundidad, que bueno, estaban en mitad de una campaña de muestreo de tiburones y cuando encontraron esa mancha negra inusual fue para ellos algo emocionante. ¿Y qué explicaciones se pueden dar a la presencia de ese depredador en la zona abisal cerca de la superficie? Pues teniendo en cuenta la actual fase lunar, dicen muchos animales y organismos migran más hacia la superficie para alimentarse y depredar. Ya me voy. Y este ejemplar podría haber subido más de la cuenta perseguido por un depredador de mayor tamaño o arrastrado por una corriente. Eso es lo que podemos decir, Zuri. Llegamos a la 1:30. Samu, buena semana. Hasta el próximo día. Gracias. Y a ustedes les quedamos con los deportes. Extremadura.